El 20 de enero de 1554 nació en Portugal un rey de leyenda, al que bautizaron como Sebastián y que fue considerado casi un mesías. ¿Quién fue el rey durmiente en realidad? Sebastián I era sobrino de Felipe II. Sus padres fueron Juan Manuel de Portugal y Juana, la hermana del monarca español. Fue el fruto avinagrado de una política matrimonial de consanguinidad. En lugar de tener 8 bisabuelos, don Sebastián tuvo solamente 4. Era frágil física y mentalmente, enfermizo e impotente según muchas crónicas, de escasa inteligencia y propenso a sueños de grandeza. Su padre murió un par de semanas antes de que él viera la luz, y su madre, doña Juana, fue reclamada por Felipe II 5 meses después de su nacimiento para regresar a Castilla y asumir la regencia mientras éste marchaba a Inglaterra para casarse con María Tudor. Y aunque ella estuvo pendiente de la educación de su hijo, jamás volvió a verlo. A partir del año 1578, su historia experimentó un giro inesperado, precisamente porque en ese año murió. ¿O no fue así? Don Sebastián se creyó un mesías. Se convenció de que su sagrada misión era derrotar al turco en el norte de África y se dispuso a emprender una cruzada que llevara a la cruz a aplastar a la media luna. Naturalmente hubo asesores que trataron de disuadirlo, pero al final el pueblo cayó en brazos del entusiasmo de su monarca, a pesar de que las arcas lusas no estaban para tales disparates. Felipe II sostuvo con él una entrevista en 1576 y de aquel encuentro nació un proyecto de colaboración según el cual el rey español daría apoyo a su sobrino en la aventura africana. Algo que finalmente no ocurrió. Es por ello que hay quienes sospechan que el rey prudente debía saber que aquella loca cruzada iba a terminar muy mal y tal vez comenzó a acariciar la idea de alcanzar el trono portugués. Por aquel entonces, Marruecos vivía el desgarro de unas luchas internas que lo debilitaban. 2 pretendientes al trono jugaban sus cartas. Uno de ellos se llamaba Muley Hamed y pidió ayuda a los príncipes cristianos para derrotar a su adversario, Muley Abdelmalek. Al parecer, Felipe II declinó esa invitación. Pero no hizo lo mismo Sebastián, quien armó alrededor de 800 navíos y embarcó en ellos a casi 20.000 hombres en busca de la gloria. Sebastián, absolutamente fuera de juicio, se lanzó contra el enemigo en contra de muchas de las opiniones de los suyos, el día 4 de agosto de 1578, en Alcázar Quibir, Marruecos. De resultas de las primeras cargas, murió. O eso se supone. Y es que justamente es aquí donde irrumpe la leyenda. Al parecer, de toda la expedición apenas se salvó 1 millar de hombres, mientras que el cadáver del rey fue llevado a Portugal con el máximo secretismo. Pero en el corazón del pueblo fue ganando terreno el romance que afirmaba que jamás se encontró al rey, ni vivo ni muerto. Y así tomó cuerpo la leyenda del rey durmiente. Y surgieron farsantes y falsos monarcas. Un punto de comienzo es el desastre de Alcázar Quibir. Se decía que un misterioso caballero enmascarado había desembarcado en el norte de Portugal y que un médico fue llamado para curar sus heridas. Afirmaron que el regente de Portugal, el cardenal Enrique, ordenó apresar a aquel hombre y enviarlo a galeras. De inmediato, el pueblo lo identificó con su rey, que penaría 7 años para regresar en 1585 y reclamar el trono, o eso decían. 2 ermitaños se presentaron ese año ante el pueblo reclamando ser el rey Sebastián. Muchos los creyeron, pero la justicia real fue implacable y uno de ellos, hijo de un alfarero de Alcobaza, fue condenado a galeras, mientras que el otro, albañil de las Azores, fue ahorcado. Otra figura picaresca es la de un pastelero. El año marcado por la profecía, un fraile luso llamado Miguel dos Santos llegó al convento de Agustinas de Santa María la Real, en Madrigal de las Altas Torres. Y sucedió que encontró en el pueblo a un pastelero llamado Gabriel de Espinosa que decían guardaba gran parecido con el rey desaparecido. El agustino lo educó en los comportamientos cortesanos y en la lengua portuguesa. Incluso llegó a convencer a la hija bastarda de Juan de Austria, Ana de Austria, que vivía como monja en aquel monasterio, para casarse con el joven. Pero todo acabó de la peor manera posible para los 2 fabuladores.
puesto que el farsante pastelero fue ahorcado y descuartizado el 1 de agosto de 1595. Estamos en los umbrales de lo que se ha dado en llamar el sebastianismo, un movimiento místico secular que nacía de un inconformismo político que llevaba a quienes creían en él a oponerse a la situación existente, que tuvo como consecuencia la llegada del rey de España al trono luso.